Esto nunca debía ocurrir en Texas, un distrito rojo profundo, un candidato respaldado por Donald Trump, una elección especial con baja participación diseñada, en teoría, para pasar sin ruido. Todo apuntaba a una victoria republicana fácil, casi automática. Pero cuando empezaron a entrar los resultados, algo se rompió. No poco, por completo, porque según las proyecciones de la noche electoral, el Distrito 9 del Senado Estatal de Texas hizo algo que la cúpula republicana no tenía en su guión. Giró en dirección contraria. Un demócrata, Taylor Ramit, aparece proyectado como ganador en un territorio que no elegía a uno desde 1991, un distrito que Trump había ganado con comodidad. Un distrito que los estrategas del GOP describían públicamente como blindado. Y aquí está la parte que te involucra directamente. Si un lugar así puede caer, entonces la idea de territorios seguros empieza a desmoronarse para todos. Esto no es solo una derrota aislada, es una grieta, y todavía no hemos llegado al detalle que convierte este resultado en una advertencia mucho más grande. Lo que pasó en ese distrito no puede leerse como un accidente y tampoco como una rareza local, porque esta elección no apareció de la nada. Fue el último eslabón de una cadena que llevaba meses formándose, mientras casi nadie miraba. El Distrito 9 del Senado Estatal se encuentra en el condado de Tarrant, cubriendo zonas de Fort Worth y suburbios como Keller, South Lake y North Richland Hills. Durante décadas, este fue territorio republicano incuestionable. En elecciones recientes, Donald Trump ganó ahí por márgenes de 2 dígitos. Tan seguro se sentía el partido que la elección especial se trató como una formalidad desde el primer día. El escaño quedó vacante cuando el senador republicano Kelly Hancock renunció para asumir como contralor interino de Texas. Eso activó una elección especial en noviembre. Ningún candidato superó el 50%, así que el proceso avanzó a una segunda vuelta programada para finales de enero. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué un partido que controla el estado, el distrito y el aparato político permitió que una formalidad llegara siquiera a este punto? Porque cuando una elección que no importaba se vuelve competitiva, normalmente significa que algo más grande ya está cambiando debajo de la superficie. Y en este caso, las señales estaban ahí si alguien hubiera querido verlas. La afirmación fuerte es esta. Los republicanos jugaron este distrito como si el resultado ya estuviera decidido. Y el propio comportamiento del partido lo confirma. En la segunda vuelta, el GOP cerró filas detrás de Lee Williams Gantz, una candidata que construyó su campaña alrededor de identidad conservadora, agravios culturales y lealtad explícita a Trump. Su propia marca se presentaba como ultra MAGA, con mensajes que advertían sobre demócratas peligrosos y donantes externos en la sombra. Y entonces Trump entró en escena. En los días finales, antes de la votación, publicó múltiples mensajes de respaldo en su plataforma. No fue un apoyo tibio. Dijo a los votantes que hicieran un plan, elogió a Gantz como una verdadera guerrera MAGA y enmarcó la contienda como una prueba para mantener a Texas en rojo. Incluso mencionó por nombre al vicegobernador Dan Patrick, señalando cuán involucrado estaba el liderazgo republicano. En teoría, eso debía cerrar el trato. Elección de bajo perfil, base motivada, sello de Trump. Pero aquí está lo que llama la atención. Nadie del lado republicano ajustó el mensaje. Nadie pareció preguntarse si el guión seguía funcionando. Y cuando un partido repite fórmulas sin leer el contexto, suele descubrirlo demasiado tarde. Y mientras ese guión se repetía, la dinámica empezó a cambiar de forma silenciosa pero constante. Porque esto no fue solo una campaña más, fue una escalada. A medida que se acercaba el día de la votación, el contraste entre ambos lados se volvió más marcado. De un lado, una narrativa cada vez más centrada en guerras culturales, amenazas abstractas y lealtades simbólicas. Del otro, algo mucho más terrenal.
Aquí es donde la historia se parece a otros momentos que suelen pasarse por alto, no a grandes elecciones presidenciales, sino a esos episodios previos donde un partido asume que el terreno le pertenece. Cuando eso pasa, lo normal empieza a volverse peligroso. Se normaliza no escuchar, se normaliza hablarle solo a los ya convencidos, se normaliza tratar a los votantes indecisos como si no existieran. En este distrito, eso se tradujo en una campaña republicana que nunca cambió de marcha, incluso cuando las señales empezaron a parpadear, porque históricamente lugares como este amortiguan errores, pero cuando dejan de hacerlo, el problema no es el candidato, es el sistema que lo rodea. Y aquí viene el giro. Lo que se estaba normalizando no era fortaleza, era desconexión, y esa desconexión estaba a punto de hacerse visible en los números. Aquí llega la prueba que cambia la lectura completa, porque mientras un lado hablaba cada vez más fuerte, el otro hablaba de cosas concretas. Taylor Ramit no corrió como un cruzado ideológico ni como alguien intentando voltear Texas. Corrió como alguien describiendo frustraciones cotidianas. Veterano militar, líder sindical, candidato de clase trabajadora, y su mensaje fue casi obsesivamente específico. Habló de impuestos a la propiedad, de precios en el supermercado, de seguros médicos, de financiamiento escolar, de por qué año tras año, los texanos escuchan promesas de alivio fiscal mientras pagan más. Según el propio encuadre de su campaña, cuando el Estado subfinancia las escuelas públicas o desvía recursos a programas de vales, los distritos locales tienen que cubrir el hueco. ¿Cómo lo hacen? Subiendo impuestos a los propietarios. Esa contradicción, recortes arriba, presión abajo, fue el eje de su discurso. Y aquí está el punto clave. Ramit no atacó a los votantes conservadores, señaló decisiones, nombró a Greg Abbott y Dan Patrick no como villanos ideológicos, sino como líderes priorizando agendas políticas sobre resultados prácticos. Mientras tanto, la campaña republicana advertía sobre dinero oscuro y enemigos externos. Dos mensajes, dos realidades, y solo uno parecía conectarse con lo que la gente sentía en casa. Y entonces todo se aceleró, porque cuando el mensaje empezó a calar, la campaña republicana no viró, se tensó. En el tramo final, Lee Williams Gantz subió el volumen. Más alertas, más advertencias, más llamados de urgencia para salvar Texas. El lenguaje se volvió más dramático justo cuando el entorno pedía precisión. Al mismo tiempo, Trump redobló su presencia pública, insistiendo en que esta carrera era una prueba de lealtad y de fuerza, no un escaño local, una señal nacional. Pero aquí viene la secuencia que importa. Primero, los votantes moderados de suburbios como South Lake y North Richland Hills empezaron a reaccionar a la saturación. Luego, la elección siguió siendo de bajo perfil, lo que amplificó el peso de cada voto motivado. Y finalmente, la noche electoral llegó sin red de seguridad. Cuando circularon las proyecciones, el margen sorprendió incluso a observadores curtidos, alrededor de 56% para Ramit frente a 44% para Gantz, más de 10 puntos en un distrito seguro. Eso no es ruido estadístico, es pérdida de control. Y cuando un partido pierde el control en un terreno que daba por hecho, la pregunta ya no es por qué pasó, es qué pasa si esto continúa. Y aquí es donde la historia deja de ser una sola elección y se convierte en una mini crisis encadenada, porque este resultado no llegó solo, llegó acompañado. Primero, el contexto. Era una elección especial con menor participación, el tipo de escenario donde los partidos dominantes suelen minimizar riesgos. Segundo, la reacción inmediata. Gantz reconoció la derrota, pero dejó claro que planea volver a competir cuando el escaño esté en juego nuevamente en noviembre. No cierre. Pausa incómoda. Tercero, el eco mediático. En las semanas previas, el New York Times ya había señalado esta carrera como una posible señal de advertencia para los republicanos, citando creciente frustración en suburbios de Texas por políticas agresivas en educación y batallas culturales.
Eso significa que la derrota no sorprendió a todos. Algunos la vieron venir. Activistas vinculados a la política educativa, como Gina Hinojosa, habían advertido que los temas escolares estaban movilizando a padres de maneras inesperadas. Cuando Ramit quedó primero en la elección inicial de noviembre, lo llamó histórico. La segunda vuelta confirmó que no fue casualidad. 3 señales: poco tiempo, mucha presión y ninguna solución rápida. Porque cuando las advertencias se acumulan y los resultados las confirman, el margen de error desaparece. La pregunta ya no es si fue un accidente, es ¿qué ocurre si esto sigue pasando? Ahora cambia el ángulo, porque esto deja de ser sobre partidos y empieza a ser sobre personas. Sobre ti, sobre cómo estas decisiones aterrizan en la vida real, lejos de discursos y banderas. Si vives en un suburbio como Keller o North Richland Hills, la política no aparece como ideología. Aparece en la factura del impuesto a la propiedad, en el precio del seguro médico, en la escuela de tus hijos pidiendo más recursos mientras el Estado dice que no hay dinero. Eso es lo que Ramit puso sobre la mesa. No habló de abstractos, habló de pagar impuestos como todos, de ver subir los costos mientras los líderes prometen alivio que nunca llega. Y cuando ese mensaje se cruza con votantes que no se sienten representados por peleas culturales constantes, ocurre algo sutil pero potente: dejan de votar por costumbre y empiezan a votar por necesidad. Del otro lado, el mensaje era alerta permanente, enemigos difusos, urgencias sin soluciones concretas. Para una base fiel, eso moviliza, pero para muchos otros solo añade ruido a un entorno ya saturado. Y ahí está el impacto humano. No es un giro ideológico, es una reacción práctica. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que pasó aquí no se queda en este distrito, y lo que viene después tiene menos que ver con campañas y más con sistemas. Aquí está la parte que suele faltar en la cobertura rápida. No es solo mensaje contra mensaje, es el mecanismo que permite que esto ocurra, porque los sistemas políticos no fallan de golpe, fallan por incentivos. Durante años, en distritos como este, el incentivo fue claro: ganar primarias con bases intensas y dar por descontado al votante general. Eso empuja a campañas más ruidosas, más identitarias, más simbólicas. Funciona hasta que deja de hacerlo. Lo que esta elección revela es un desajuste. Cuando el costo de vida sube y las soluciones no llegan, el espectáculo pierde fuerza. Las guerras culturales generan atención, pero no bajan impuestos ni financian escuelas. Y cuando un candidato ofrece un marco simple, no ideológico, sino funcional, empieza a perforar esa lógica. No porque prometa milagros, sino porque nombra el problema correcto. Este es el punto inquietante. El sistema recompensa el ruido hasta que la realidad lo penaliza. Y cuando eso pasa, no hay giro rápido que lo arregle. Cambiar mensajes es fácil, cambiar incentivos no. Por eso este resultado incomoda más de lo que parece. No señala un error puntual, señala una estructura que empieza a crujir. Y cuando una estructura cruje, el siguiente movimiento ya se está gestando. Ahora mira hacia adelante, porque aquí es donde la trayectoria importa más que el resultado. A corto plazo hay 2 caminos posibles y ninguno es cómodo. En el primero, los republicanos tratan esto como una anomalía. Señalan la baja participación, prometen ajustar el mensaje, inyectan dinero nacional y confían en que noviembre restablezca el orden. Ese camino asume que el problema fue táctico, no estructural, que bastará con más anuncios, más movilización, más volumen. El segundo camino es más incierto. Parte de aceptar que algo cambió en el electorado suburbano, que hablar solo de guerras culturales ya no garantiza márgenes seguros, que el respaldo de Trump, aunque sigue siendo potente en primarias, puede no cerrar la brecha en elecciones generales o especiales con votantes mixtos. En ese escenario, los candidatos empiezan a recalibrar no por convicción ideológica, sino por supervivencia. Y aquí está la tensión. Ambos caminos se están moviendo al mismo tiempo. Algunos líderes redoblan el mensaje, otros lo suavizan. Mientras tanto, los votantes observan, porque si un distrito que Trump ganó cómodamente puede volverse competitivo en silencio, entonces la pregunta no es si habrá más sorpresas,
es dónde aparecerá la próxima. Y esa respuesta puede llegar antes de lo que muchos esperan. Y aquí queda la idea que amarra todo. Esta historia no trata de un giro azul repentino ni de una derrota definitiva. Trata de una ilusión que se rompió. La idea de que ciertos lugares son inmunes al cambio. La idea de que repetir un mensaje, sin importar el contexto, siempre produce el mismo resultado. En el Distrito 9 de Texas, esa ilusión se encontró con algo más fuerte, la experiencia cotidiana de los votantes. Una elección especial de bajo perfil reveló más de lo que muchos discursos nacionales logran mostrar. Reveló que el poder no desaparece de golpe, se erosiona cuando deja de resolver problemas visibles, que las lealtades simbólicas pesan menos cuando la presión económica se vuelve constante y que los sistemas políticos suelen enterarse de estos cambios después, no antes. La próxima vez que veas una elección segura, recuerda esta, porque las señales raramente llegan con anuncios ruidosos, llegan en resultados que obligan a replantear supuestos. Y este no fue un punto final, fue una nota al margen que empieza a crecer. Si quieres seguir entendiendo cómo se mueven estas placas antes de que choquen de frente, vale la pena quedarse. Lo que viene después siempre empieza antes de que alguien lo admita.